INASA, especialistas en material eléctrico y automatización, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Minuto 13. Ya estamos listos como todos los jueves en punto de las 9 de la noche. Un episodio más del Minuto 13. Antes de presentarle a mi compañero y amigo y al invitado del día de hoy, déjeme pedirle que nos siga a través de todas las redes sociales como el Minuto 13 en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, como el Minuto 13 y todos los jueves 9 de la noche un episodio nuevo. Señor Antonio Sancho Sánchez, ¿cómo estás, querido abuelo? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo andas? Pues un gusto, otro capítulo más aquí. Ahora con un invitado especial. Un compañero tuyo. Desde el 2000, desde que llegué aquí, él ya estaba en el equipo, salía de Fuerzas Básicas. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, abuelo. Alex, Hola. gracias por la invitación y contento nuevamente de verlo después de hace mucho tiempo y sobre todo pues, hablar de fútbol, ¿verdad? Que es lo que nos apasiona. Claro, Oye, de contar Hugo. anécdotas. Sí, claro que sí. Hugo Sánchez Guerrero. Siempre había, para empezar con él, siempre había con la cosa de Hugo Sánchez, ¿no? Me imagino. Sí, desde niño, mi papá me puso Hugo Sánchez por por Hugo. por el O sea, sí fue por eso. Sí, fue Ok. por el Pentapichichi. Ah, mira. Porque yo nací en el 81 y más o menos era cuando Hugo ya despegaba y era famoso en Pumas. Entonces mi papá me puso el nombre de Hugo Sánchez. Sí, Todavía no se iba al Madrid. No, todavía no. Ok. Era incómodo porque normalmente cuando estaba en la primaria pasaban lista y decían Hugo Sánchez, todos gritaban gol. Entonces sí era, al principio sí. Ese era tu presente. Sí, y no me gustaba porque pues, sí, era como que el bullying de esa época, ¿verdad? Pero sí era muy chistoso. Y después tuve la oportunidad de conocerlo en un partido amistoso que vino a jugar aquí al Universitario y aparte pues, en los partidos de liga. Oye, ¿y te agüitabas? O sea, cuando la raza te echaba, como dices tú, carrillos. Sí, pues es que era Hugo Sánchez y era pues, muy famoso y sí me incomodaba, o sea, y todo el mundo se reía y así como que sí calaba, pero ya con el tiempo, pues te vas acostumbrando y quedó como una anécdota. Oye, Hugo, ¿y tus papás son de aquí de Monterrey? O sea, No, mis papás son de Tamaulipas, aquí ok. de un pueblo del Barretal y del Carmen, Tamaulipas, y si vinieron, mi papá se vino acá a trabajar, después se casó, se trajo a mi mamá de allá del rancho y aquí hicieron su vida y aquí nací yo. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo unos hermanos menores que yo, ahorita tiene 40 y el otro 35. Entonces yo soy el mayor. ¿Y ellos no se dedicaron, no les gustó el fútbol? Sí les gustó, intentaron ahí probarse y buscaron ahí una oportunidad, pero no se les dio, pero ahorita son profesionistas y ya tienen su familia y pues gracias a Dios todos están bien. Oye, Hugo, yo nomás me voy a regresar sobre el tema que estamos. ¿Te dijo algo Hugo Sánchez cuando lo conoces por el nombre? Sí, la verdad que yo esta vez era un partido amistoso en el Universitario, y me tocó estar en la banca, y Hugo vino a la banca y empezó a preguntar, ¿quién es mi tocayo? ¿Quién es mi tocayo? Entonces, pues yo creo tenía unos 22 años y ya le dijeron, ahí está. Entonces ya fui, se me acercó y ya me felicitó y que o sea, me felicitaba por estar en primera división y ya me dijo Hugo, no, ese nombre hay que defenderlo, pero con su tono español, ¿verdad? Y la verdad, a lo mejor de las cosas que sí me arrepentí en ese momento no haberme tomado una foto porque, Claro. pues a lo mejor muy joven y a lo mejor dices, después me lo voy a encontrar, no me lo volví a encontrar. Y son de las cosas que a lo mejor me arrepentí de no haber tomado una foto con él y sobre todo por lo que representa Hugo Sánchez, ¿verdad? A ver, por supuesto. Y aparte que Gran amigo tuyo. No, a ver, fue mi entrenador. Platica. Yo batallé con él. Yo de hecho, yo salgo de Pumas. Digo, un poco porque viene a Catuca, o sea, en el 2000. Y la primera vez que él viene y me invita a venir para acá. Pero el entrenador de en ese entonces era Hugo, allá en Pumas. Y la verdad es que pues yo era el capitán. Y él acababa de agarrar el equipo y pues tenía unas reglas ahí medio extrañas que pues yo no las compartía y tuve 2-3 discusiones. Y entonces luego va no sé si te acuerdas, que va un equipo del lugar de la selección, va un comando Puma. sí. Porque no se arreglaron de premios. Sí, Y entonces Hugo nos dice que sí vamos nosotros y le dijimos que sí, que pues íbamos nosotros, pero que sí íbamos a jugar nosotros, ¿verdad? Porque ya se decía que iba Luis Pérez y que iba... No sé si el Tilón. Iban 2-3 refuerzos. Y él dijo que sí, que íbamos a jugar. El único que se sentó fue a mí. Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? Ahí nos vemos. Vienen a buscarme ¿Y te vienes a Tigres? Y ahí es donde me vengo a Tigres. Y que es donde pues, tú ya estabas aquí. O sea, tú estabas
tú estás aquí con Buse, ¿no? Sí, bueno, yo estaba en Fuerzas Básicas y fue el torneo antes de que llegaras tú. Estaba el equipo de Luis Hernández, Donizete. La verdad, era un trabuco y Pues Iván sí, Hurtado. pero pues ahí traían broncas de firma, ¿no? Sí. Traen broncas de firma. Entonces- ¿Cómo se llama con la secretaria? La verdad no me acuerdo el nombre. Olguita. Olguita, Con Olguita. Con Olguita. Entonces, yo ya tenía 3 meses entrenando estaba en segunda y me subieron a entrenar ahí con Tigres y pues era un equipo pesado. Estaba Jorge Campos y siempre se andaban peleando. Entonces, sí era un vestidor de muchos egos. Ah, pues verdad. tuvieron ahí alguna discusión. Te debe haber tocado a ti del Diablo con Luis Hernández. por un penal, ¿no? Sí, entonces, sí era... Digo, para mí era una experiencia muy padre porque pues, eran puras figuras. ¿Pero cuántos años tenías? Tenía 19. 19. O sea, tenía Oh, 19. mira. Entonces, yo entrenar con Luis Hernández, con Ramón Ramírez, o sea, sí, Diablo Núñez, Donizete, entonces, Jorge Campos. Entonces, sí era una experiencia padre y conocer a Jorge Campos y de repente llegábamos a entrenar y decía, no, hoy voy a entrenar delantero y se ponía a jugar de delantero. Sí, entonces, así lo hacía también en entonces, Pumas. a veces que lo escucho en la televisión y le cuento sus anécdotas y yo le digo, pues sí me acuerdo lo que hacía acá. O sea, sí, pues era jefe, ¿verdad? Entonces, y era figura aparte. Entonces, sí era un vestidor Es más, yo te voy a decir, pesado. ya no le gustaba entrenar de portero. Sí, no, de repente sí lo veía Puma no le entrenar gustaba, y No, él quería jugar de delantero, güey. sí, me tocaba hacer interescuadras y a veces jugaba con los suplentes y se ponía de centro delantero. Y la verdad jugaba muy bien. Muy ¿verdad? bien. Sí, era muy bueno. Oye, pero el técnico lo dejaba o era me voy y di lo que quieras como No, director? la verdad que yo creo que Bucetich, pues, creo que sí era un entrenador que sí les daba mucha libertad y aparte, bueno, antes de lo de las firmas, pues la verdad el equipo volaba. Andaba muy bien. Volaba. No, hombre, es que les quitaron como 9 puntos. Sí, la verdad el equipo volaba y los veías entrenar y decías, no, pues, ¿qué les dices? Entonces, después de que les quitaron los puntos, pues vino ya, se les complicó la calificación. Hasta el último partido lo empataron, creo que lo perdieron contra Toros Neza cuando tenían ventaja y fue donde quedaron eliminados en la última fecha para Creo pasar que a la iban liguilla. 3-0 en casa Sí. y les empatan a 3. Sí, a mí y con eso, yo te digo, me acuerdo porque por eso llegamos nosotros. Sí, porque sí, corren sí. a Vucetich Sí. y llega Tuca y ahí llegamos todos nosotros. Sí, a mí me tocó ver el partido a nivel de cancha porque yo estaba en la segunda y nos tocó ir a un torneo a la Copa Dallas y quedamos campeones. Entonces, en ese partido nos hicieron un reconocimiento a todos los a todos los cachorros de segunda y vimos el partido ahí atrás de la portería, ahí sobre los vestidores y pues iban 3-0 y controlado y de repente se les vino la noche y terminó mal, o sea, terminó muy mal Y creo que tuvieron el penal. O sea, creo que en ese falló un tienen penal. un penal Sí, y creo que sí. fallan, que era el 4-0 Sí. o algo así, y de ahí se les empieza a complicar y les empatan al final. No, a mí yo ya estaba de reportero en eso y yo me acuerdo que fueron casi 2 horas o 3 para poder salir del estadio. Sí, No podían claro salir. que sí. Campos lo tuvo que salir así con chamarras, Es así. que creo que o sea, la Campos gente- en el tercer gol, no Sí, me se lo acuerdo, come. pero como que se le va. Sí, la verdad que fue un tiro larga distancia y no sé si no lo vio, entonces pues, se les vino la noche, o sea, en segundo tiempo. La verdad que sí fue un partido, bueno, y uno que lo vivió de ahí a nivel de cancha, o sea, sí era muy impresionante el enojo de la gente. Oye, Hugo, ¿y siempre fuiste defensa? O sea, cuando empezaste a jugar de chavo y eso, porque te digo yo, pues la verdad es que yo jugaba ahí también de medio ofensivo y delantero en los equipos de chiquito y ya luego me fueron ubicando en mi posición. Pero tú, ¿de qué jugabas? ¿Siempre fuiste defensa? No, yo era centro delantero, o sea, hasta también. los mira. 11 años yo creo que fui centro delantero hasta que ahí en el barrio un señor por mi altura me hizo defensa central. Yo la verdad al principio no quería porque al final nos gusta meter goles y estar ahí arriba, pero esa vez me metió de central y le gusté cómo jugó y ahí me dejó, entonces ya no volví a jugar de delantero. O sea, Pero ya tenía tenías muy 12 buena años. técnica, o sea, siendo defensa central, la verdad es que eras un jugador técnico. Sí, la verdad. Y aparte me tocó en algunos torneos, bueno, amateur, ser campeón goleador. Entonces, pues sí me gustaba jugar esa posición. Ya cuando me hice defensa central, pues también me gustó y ya continué ahí hasta que pude llegar a ser jugador profesional. Pero ¿cómo llegas a primera, o sea, cómo llegas a Tigres? O sea, ¿cuál fue tu proceso? ¿Quién te vio? O sea, ¿cómo te jalan a básicas? Es que, bueno, hoy veo las formas o los filtros para llegar a fuerzas básicas y se me hacen muy largos. Digo, no sé a Toño cómo le tocó. A mí, yo tenía 15 años, me acuerdo que mis compañeros ahí vecinos ahí de la colonia me decían, oye, están haciendo visorías en Tigres, ahí en el DGD, ahí en FOT.
Entonces yo le decía, me estuvieron insistiendo, no, es que yo pensaba, no, es que va puro recomendado. No, y aparte hay un chorro de gente, ¿no? Sí, ocupas dinero, o sea, esa era mi idea. Tu idea. Entonces ellos me siguieron insistiendo tal vez unas 2 semanas, total que dije, bueno, vamos. Entonces mi visoría fue muy rápida, llegué a FOD, ahí estaba el profe Mozo, no si un profe que ya no está, pero que estuvo muchos años en Fuerzas Básicas. Y llegué a FOD y ya me dice el profe, oye, ¿de qué juegas? No, pues defensa central. Bueno, entonces vamos a hacer un... Ya había mucha gente. Es que el equipo de la categoría 81 entrenaba en la mañana y eran tal vez como unos 25 jugadores. Ok. No y él aparte entrenaba a otros 81 por la tarde por la cuestión de la secundaria, que no se los acostumbraba o adaptaba el horario para entrenar. Entonces yo iba en la tarde y me dice, bueno, ponte de central. Y yo le digo a toda la gente cuando me pregunta cómo llegué, mi visoría fue de 20 minutos. O sea, hicimos interescuadras, terminó el entrenamiento y me dice... oye, ¿no te gustaría formar parte de las Fuerzas Básicas? Y yo le digo, no, pues sí, pero ¿qué hay que hacer? No, nada más. Ahora sí la clásica, tráete el acta y 2 fotos y un permiso por tu papá firmado y es todo. Entonces, y ya. Entonces me dio la hoja, llegué a la casa con mis papás y le dije, oigan, ¿saben qué? Pues mis papás ni sabían que andaba yo haciendo visorías. Okay. Y me dice, oye, necesito que me firmen esto, hice una prueba y así como mis papás, ¿cómo? O sea, ¿cómo te escogieron? No, pues así... Y me necesito que firmen y ya mañana me integro a las Fuerzas Básicas. Y tenías que presentarte en Suazua. O sea, en aquel tiempo no, entrenábamos a veces en San Nicolás, en unas canchas alternas, pero durante ese tiempo entrenábamos en la tarde ya. O sea, ya entrenamos todas las tardes ahí en DGD, en los campos ahí de la universidad. Y así fue mi visoría, o sea, 20 minutos en un día me dijeron que sí, y al otro día formaba parte de Oye, Fuerzas y dices Básicas. que ibas con amigos a esa Sí. visoría. ¿Alguien de tus amigos también entró a Fuerzas Básicas Sí. o fuiste el único? No, ya 2 ya estaban ahí. O sea, okay. ellos fueron los que me invitaron y ellos ya habían ido como 2 semanas antes y siguieron ahí con Fuerzas Básicas. Después ya el proceso ya no lo continuaron. O sea, ya cuando iban avanzando pues fueron saliendo. Sí, fueron saliendo, pero yo continué. Pero hoy veo que los filtros son muy largos y pasan hasta 3 filtros y no. Oye, Hugo, y aparte, bueno, tú llegaste a los 15, digo, yo también llegué a los 14 a Pumas, ¿no? Pero a los 15, pues en realidad estuvo rápido tu proceso, porque tú dices que a los 19... A los 19 debuté. Debutas, pero ya habías estado con Vucetich, ¿no? O sea... Tenía hace como 4 meses. Ya entrenando Sí, en entrenando el primer equipo. ellos. Entonces, en realidad estuviste 15, 16 y te subieron al primer equipo prácticamente 17, 18, ¿no? Mira, llegué a los 15, estuve un año, puedo decir que en Fuerzas Básicas. Estuve con el profe Mozo y después con el profe Adrián Hincapié. ¿Quién era el coordinador de Fuerzas Básicas? Carlos Muñoz. Era Carlitos. Carlos Muñoz era el director de Fuerzas Básicas. Estaba el que se encargaba de toda la primera A y todo lo referente a los chavos, Max Guzmán. Max. Claro. Él estaba ahí. Estaba Edgar Albo como psicólogo y Rafa Siller, la verdad. Rafa Siller, sí. De la Casa Club. Sí, exactamente. O sea, no había, eran los que más figuraban y eran los encargados. Pero el director era Carlos Muñoz. Entonces estuve un año en Fuerzas Básicas y luego formaron la tercera división. Antes no había tercera división en Tigres, la formaron y juntaron la categoría 7, 9, 80, 81, 82. Ahí hicieron como que una visoría para formar la tercera división y ahí me escogieron. Y ahí ya era profesional. Sí. O sea, ya te firmaron con un contrato. Sí, ahí ya estaba Félix Cruz, le dieron a Félix Cruz la tercera división y el auxiliar era Adrián Hincapié. Y ahí estuve un año y medio en tercera. Después estuvo un tiempo el abuelo Azuara en tercera división. Y al año y medio me brincaron a Cachorros, que la dirigía el profe Leo Álvarez. Estaba Leo. El profe Leo la dirigía. Entonces estuve ahí con el profe Leo un año y medio. Oye, y ahí con el profe Leo, ¿había algún jugador que luego subiera al primer equipo? Sí, pues estaba Luis Ramírez, Juan Luis. Montano. Entonces, fueron los que estaban en esa categoría. Eran mayores que yo. Ellos son 7, 9, yo soy 81. Entonces, se puede decir que mi proceso fue rápido. O sea, fueron 4 años para... ¿Hernández Lash también estaba ahí o no? Mario Lash estaba en segunda. También. Después ellos, cuando llega, antes de que llegaran ustedes, en el 2000, ustedes llegaron como en mayo del 2000. Sí, ¿no? nosotros llegamos en... Sí. Llega Vázquez, ¿no? Llega Sergio Vázquez, Mauricio Gallaga, Sí. Olalde, el Empe y yo. Llegamos 5. Sí.
Bueno, ahí yo ya estaba entrenando con Vucetich. Me ayudó mucho que yo ya también formaba parte de la sub-19, entonces ya tenía algunos torneos, entonces me subieron ahí a entrenar con ellos. Entrenaba pues todos los días y pues para mí sí era una experiencia muy importante porque pues ya estabas con jugadores internacionales y de nivel de selección. Estaba Iván Hurtado, pues que era seleccionado ecuatoriano, Claro. Y tenía una clase técnica, qué bruto. Entonces Ramón Ramírez, que era figura, Luis Hernández, Jorge Campos, entonces sí era... Del Olmo. Oteo, ¿no? Del Olmo no me acuerdo si estaba o él regresó junto con ustedes. A lo mejor regresa. ¿Va? Es que él salió un rato Sí, y luego regresó. Sí, la verdad no recuerdo bien si él estaba ahí en ese torneo. Estaba el Tato Noriega también, que ahora es directivo de Rayados. Estaba el Tato. Sí. Entonces, Saavedra, entonces sí, la verdad que era un equipazo. Mario Ruiz, el otro. No, pero Mario No, Mario Ruiz llegó en el 2003. Después. ¿Llegó después? Sí, Mario llegó después. Saavedra sí estaba. Sí, Saavedra ya estaba. Entonces el Fati Navarro, entonces sí era... Y la central era Oteo con Claudio Suárez, ¿no? En ese tiempo... No, Claudio no estaba. Estaba Oteo con Iván Hurtado. Con Iván Hurtado. Y Sinday también ahí entraba a veces de Sinday cambio. estaba, sí. Entonces, pues sí, fueron como 3 meses entrenando con ellos y compartiendo pues la cancha con puras figuras internacionales. Venía Luis Hernández, pues tenía 2 años del Mundial de haber brillado, entonces pues era una figura a nivel ya internacional. Claro. Entonces sí fue una experiencia muy buena y después sale Vucetich y pues llega el Tuca. ¿Y cómo se da tu debut? Es en un clásico, ¿no? Platicamos ahorita, en un clásico. Sí, pero bueno, para este tiempo cuando llegó me acuerdo muy bien que como decía que llegó Sancho y los otros 4, ellos llegaron, no sé, tal vez llegaron un lunes a todos los chavos, a 10 chavos o 20 chavos nos citaron 2 semanas antes con el Tuca. El Tuca llegó antes y nos citaba a entrenar todos los días. Como que tal vez el Tuca le dijo a Carlitos que juntara a los chavos para vernos. Y fueron categorías 79, 80, 81, hasta 82 fueron a... ¿Quién llega? Tuca con Hugo Hernández, ¿no? No, llegó solo. Llegó Tuca solo. Con Carlos Muñoz, ¿no? De hecho, Carlos lo hace auxiliar en esa primera vez, sí, cierto. Y ya llegó con Memo Horta. Entonces, sí, cierto. Entonces, antes de que llegaran ustedes, que los presentaran, nosotros ya estábamos entrenando y hacíamos espacios reducidos, rutinas técnicas. Y aquí era complicado el Tuca porque pues, ya había llegado joven, o sea, se puede decir. No, y se metía él. Y tenía una técnica impresionante y te ponía el ejemplo y te regañaba, te puteaba y decía, ay, cabrón. Y si no salía, alargaba los entrenamientos hasta que saliera. Entonces estuvimos 10 días entrenando antes de que llegara pues, el primer equipo para hacer como que un filtro y recortar y a lo mejor para jugadores para incorporarnos a la pretemporada que fue en Oxnard. Entonces, y nos llevaron a 10 jugadores a Oxnard. No sé si te acuerdas, abuelos, fue la primera pretemporada. Sí. La verdad, yo siempre la recuerdo porque no me acuerdo, a ver, pero ¿quiénes iban de los chavos? De los chavos pues, fue Luis Ramírez, Juan Montano, Mario Láez, o sea... Sí, que de ellos hicieron carrera. Sí, o sea, sí eran bastantes. Otros ya no y continuaron. Otros ya no tanto, pero ustedes, o sea, los 4 hicieron carrera. Entonces yo me acuerdo mucho esa pretemporada, cómo sufrí porque pues, estaba Memo Horta. O sea, se corría con nosotros, o sea, aparte, y él ponía el paso. O sea, la verdad no he visto otro preparador físico que tenga mejor condición física que los jugadores, porque sí estaba impresionante. Impresionante. Todos los días era calentamiento 30 minutos y era como un farle y era intermitente, o sea, pero era impresionante porque él iba hasta adelante. Y no paraba. Y no paraba. Y la verdad era mi primera pretemporada, ahora sí que en primera división, y la sufrí. O sea, yo decía, no me puedo salir porque está corriendo el preparador físico, iba hasta adelante, marcaba la pauta. O sea, no te voy a decir, no te sientas mal. A mí me pasó, lo que pasa es que me pasó en Pumas. Sí. Pero bueno, yo tenía condición, ¿verdad? Yo me iba con Memo, pero yo ya lo conocía a Memo y siempre fue así. Claro que le costaba a todo el mundo. Sí, o sea, todos los días era hacer aeróbico, o sea, resistencia. Y él lo hacía todo. Y la verdad, sí, nunca había sufrido tanto una pretemporada como esa. Y aparte, la abuela ¿Y te acalambraste eso o no? No, o sea, la verdad, no. Y yo a veces pasaba por mi cabeza, me voy a salir, pero no dije, no, me van a correr. O sea, tenía que ahora sí que trabajar y aguantar hasta que pasaran los 10 días. Y aquí el problema no era que en la mañana era físico, en la tarde era con el Tuca y era igual, porque no puedes regalar nada. O sea, un trabajo de una larga o velocidad, si te parabas antes de llegar a la meta, el Tuca repetía y te gritaba. Entonces, pues te exigían todo el tiempo. Entonces, sí, el cambio de una segunda división, porque
La primera estaba en Ciudad Juárez, pero yo brinqué de segunda a primera, o sea, no tuve el filtro de la primera. Y entonces sentiste mucho el cambio, o sea, Sí, había mucha o sea, diferencia. la verdad que sí. Entonces, y el Tuca, me acuerdo muy bien en esa pretemporada, me acuerdo, y aparte me acuerdo que Claudio, Iván Hurtado, los seleccionados, andaban en una Copa América, Copa de Oro. Entonces, el Tuca en toda la pretemporada me usó en los partidos amistosos. O sea, todos los partidos amistosos de pretemporada los jugué, todos, hasta que regresó ¿Quién Claudio. jugaba? ¿Tú y Teo? Sí, o Cinde. O Cinde. Sí, O sea, pero yo inicié todos los partidos de pretemporada y la verdad yo decía, bueno, pues, digo, no sé, a lo mejor le gusté al Tuca, vio algo en mí que le gusté. A veces dicen, no, es que el Tuca no debuta jóvenes. Digo, a lo mejor para mí es fácil decir, no, pues a mí sí me dio oportunidad, ¿verdad? Sí. Pero pues algo vio en mí que le Pero gustó. aparte, vuelvo un poco a lo que yo te comentaba hace rato. Tú tenías una técnica de salida muy buena que al Tuca le gustaba por la posición del balón y todo eso. Y yo creo que ese era un plus que tú tenías, ¿no? Sí, la verdad yo creo que ese fue algo que le gusté. De mi técnica individual, me gustaba tener la pelota y al Tuca pues le encanta tener la pelota. Entonces, toda la pretemporada jugué hasta que llegó Claudio, Iván Hurtado, que ya cuando inició el torneo, pues ellos ya eran los titulares, ¿no? Y aparte, pues, obviamente eran figuras. Y en ese torneo que fue el primero del Tuca, siempre salía a la banca, o sea, nunca me mandaba a las gradas. Entonces, pues sí fue como que me fue llevando de poco a poco. Y hasta que en ese torneo, por azares o no sé, algo muy raro, hubo semana FIFA y normalmente en las fechas FIFA cancelan la liga. Ajá. Y en esa semana no la cancelaron y Iván Hurtado, Claudio Suárez se fueron a la selección y entonces pues nada más de centrales estaba... Y era el clásico. Sí, exactamente. Y nada más en esa posición estaba Oteo y Cinde, o sea, y yo. O sea, no había más centrales. Entonces, pues el Tuca normalmente juega con línea de 4 todo el tiempo y toda la semana estuvo practicando con línea de 5 y yo como líbero. Entonces, sí, ahorita ya lo veo y era muy raro que Tuca jugara con línea de 5 en ese tiempo. Pero a lo mejor como estábamos incompletos en ese... Sí, a lo mejor también para hacerse más fuerte. Para hacerte más fuerte. Pero me puso el líbero toda la semana y yo dije, iré a debutar en un clásico, pero yo tenía 19 años, entonces dije, no creo, tal vez esté probando. Y hasta que ya me vi en la alineación, ya ves que hacía las pláticas en el hotel. Sí, bueno, pero generalmente si ya el jueves te veías en el Interescuadras, ya, o sea, ya era ya pintaba, ¿no? Bueno, pero ya cuando tienes tus años jugando en primera división, si eres joven, pues no, o sea, lo ves como que entonces, Pero si llegabas y te ponía ahí en el pizarrón entonces ya nos concentraron, me acuerdo que me concentré con Felipe Ayala, ya ves que le hablaba y a veces ni se le entendía a Felipe. Entonces, ya era más acelerado el Felipe. Pues me decía, no, compadre, vas a debutar y era, no, pues no sé, a lo mejor. Y ahí me estaba dando consejos y ya hasta el día del partido que me vi ahí en el hotel, en la charla, pues dije, ay, bueno, sí, pues va en serio, ¿verdad? O sea, y pues sí, entra el nervio y empiezas a pensar muchas cosas. Un clásico en el Tecnológico. Era de visita. Sí, era de visita. Antonio de Nigris, que en paz descanse, estaba de moda, o sea... Ellos estaban, ¿qué? ¿Benito Floro? Benito Floro estaba. Sí, sí, andaba muy bien y Toño ahí andaba muy bien. Sí, Juan Arango, entonces estaba... Entonces, yo tenía 19 años, entonces, pues, debutar y titular y en un clásico y de visita, pues... Y cubrir y suplir a Iván Hurtado y a Claudio Suárez, entonces, pues sí fue... ¿Y te acuerdas qué te dijo el Tuca? O sea, no, la verdad el Tuca no, o sea, la verdad no dio la plática normal, pero a ti verdad. no te dijo nada. No, nada, entonces, pues ya cuando me vi en el pizarrón, pues sí empezó el nervio, ¿verdad? Rumbo al estadio. Pero, pues me queda como una anécdota muy padre y haber debutado. ¿Y cómo quedamos? Perdimos 1-0, me acuerdo que como al minuto 65 nos metieron gol y ya salí de cambio porque pues, había que cambiar de línea de 5 a línea de 4 y un poquito más ofensivos. Pero pues, la verdad sí fue una gran experiencia haber debutado en un clásico y sobre todo ya ahorita lo veo y con el Tuca y en línea de 5, o sea, muchas cosas se dieron para que pudiera debutar, ¿verdad? Y aparte de que él se la jugó, ¿verdad? Porque pues, a veces es muy criticado de que no le da oportunidad a los chavos. Pues. No, pero la verdad es que sí le daba oportunidad. Sí, o sea, pero no te regalaba nada, o sea, la verdad. A nadie se la regalaba. Digo, aparte de jugar bien, yo creo que era la disciplina, o sea,
Oye, después del juego, ¿te dijo algo Tuca o simplemente pues es tu chama prácticamente? No, sí me felicitó, ¿Sí? o sea, también todos los jugadores, Sancho, todos, Joaquín del Olmo era ahí de los importantes, y me felicitaron y pues, sobre todo aconsejándome pues, de que esto era el inicio, ¿verdad? Y que tenía que empezar y a trabajar. Oye, Hugo, y bueno, ahí sigues con el equipo y demás, pero ¿cuándo se vuelve a dar tu siguiente participación? Porque luego a veces pasa que juegas un partido, como dices, se fueron a una selección, regresaron, y luego, No, ¿cuándo? yo ya no jugué. O sea, ya no jugaste, o sea, fue el único partido fue el del único torneo partido que del jugaste. torneo que jugué. No calificamos, creo en ese torneo no calificamos. No, quedamos fuera contra Tecos. Sí, en la última jornada. Yo te digo porque yo me lastimé. Sí, me acuerdo. Y yo ya no estuve las últimas fechas. Sí. Pero me acuerdo de haberlo visto desde la casa. Sí, y ya no jugué en todo el torneo. Sí salía a la banca, me alternaba a veces con otro chavo. Pero no tuve participación, pero siempre los interescuadras pues siempre jugaba y siempre. ¿Y luego ahí sale Hurtado o no? No. ¿Todavía se quedó otro torneo bueno, más? Fui porque el siguiente calificamos contra Puebla. Sí. Pero, por ejemplo, en ese torneo ya jugué como 5 partidos, 6 partidos. Ok, ahí ya jugaste más. Entraba de cambio, y me daba minutos y siempre salía a la banca. Entonces, ya esa vez fue cuando calificamos por primera vez, que nos rapamos. Y las pelonas. Que las pelonas incendiadas. Las incendiadas que las aventaron todas nos las aventaron de regreso. Entonces, esa vez calificamos ganando en Celaya, no sé si te acuerdas, de la última fecha calificamos para la liguilla. Y pues era algo histórico también para el club porque tenía mucho rato sin calificar. Entonces, sí fue un buen torneo. Y ya al siguiente fue cuando se llegó a la final. A la final. ¿La de Pachuca? Sí, la de Pachuca. Y ahí también ya participaban. Pero ahí sí ya jugabas más. Sí, ya jugaba. Ahí ya se había ido Hurtado, según yo. La verdad, no. Sí, creo que sí. Sí, o sea, ahí, según yo, ya los defensas era Oteo, Claudio, Oteo y tú. Sí, o Cindy. Cindy, sí, ¿no? Entonces sí, ahí ya participaba 4. ya como 9 o 10 juegos. Siempre, sí. Sí, entonces ya me fue dando cada vez más minutos más y ya el cuarto torneo, pues ya jugué 14 partidos de titular. Entonces, Entonces, la primera etapa del Tuca, yo creo que me llevó de menos a más, pero sí crecí mucho, aparte de tener ahí a Claudio Suárez. Claro. Aparte, Claudio era el emperador en ese entonces de la selección y todo. Sí, a David Oteo, que la verdad para mí pues, era un jugador suavecito. Sí. La verdad siempre. Hugo era todo técnica y el otro era todo codazo. A mí me queda muy bien, la verdad. Sí, era lanzado para adelante. Sí, y siempre me andaba regañando Teo porque sí era muy especial, pero te exigía. Yo creo que te exigía porque creo que veía que te podía dar más pero sí era pesado el Oteo. Yo me acuerdo, pero era muy bromista, ¿no? Sí, Yo me acuerdo. De repente hacíamos las cascaritas y él se ponía en medio campo porque se hacía el 10. ¿no? Le gustaba. Nadie se le acercaba, no, hombre, porque codazo, patada, o sea, sí. ¿Cómo cubría la pelota? Sí, pero la verdad, a mí se me hace muy buen defensa central. Y aparte marcaba muy bien. Marcaba muy bien, arriba muy bien. Muy bien ¿no? por arriba. Entonces, sí, para mí. Y no era tan alto, ¿verdad? No era tan alto. Pero brincaba bien. Sí, iba muy bien y la verdad marcaba muy bien. Para mí, pues también fue seleccionado y estuvo cerca de ir al 98. Y al último se bajó con el tilón, pero sí era un jugador. Y aparte era zurdo. Sí, aparte por el perfil. El perfil era. Pocos centrales había con ese perfil. Sí. Oye, Hugo, y me voy a regresar porque ¿qué significó para tu familia tu debut? Llamándote Hugo Sánchez. Yo creo que nunca se imaginó tu papá. O sea, sí, ¿qué pues ya después de que le había puesto el nombre. Cuando se lo puso no imaginó que iba a debutar. No, pues orgullo para ellos y contento, ¿verdad? Y sobre todo, porque yo también la verdad de niño no me pintaba o no buscaba ser jugador profesional. A lo mejor nosotros de nuestra época, pues antes no había la televisión con cable, o si había, no la teníamos, no había tanto el fútbol en televisión, o sea, no se difundía. Por ejemplo, aquí en Monterrey nada más se veía el fin de semana jugar el América a las 12 por Televisa, y el juego de Tigres y Rayados lo veías con Don Robert porque ponía ahí el resumen y ahí veías, pero difícil o veías. El partido no lo veías a menos de que fueras al estadio. A menos que fueras al estadio, entonces yo lo veía así como que veías el resumen el fin de semana y ya, o sea, uno no pensaba que fuera una profesión o que pagaron. O sea, obviamente sí los veías en la televisión y pues si hacen un estadio lleno, pues uno decía, mira qué padre jugar ahí, ¿verdad? Pero no lo veía así como que una meta, ¿verdad? Porque hoy en día las redes sociales te abren muchas posibilidades y te van envolviendo a buscar ese sueño. Y antes pues era por el gusto de jugar fútbol, ¿verdad?
Oye, y bueno, entonces se da la final con Pachuca. ¿Te toca jugar? No, ¿verdad? No, En en esta no. Fue el tercer torneo de Tuca y Ajá. estaba en la banca. O sea, sí, ese torneo había participado con 9 partidos. Pero ahí ya habías jugado bastante. Sí, había jugado bastante, bastante. Entonces, y nos tocó estar en esa final que nos tocó en el que se 2001. perdió, que es la que expulsan a A Ireneo, Ireneo, ¿no? sí. La de Silvani. Que siempre Toño aquí lo platica, para él controlaron el partido, o sea, Para que mí. debieron de haber quedado campeones. Yo creo que esa final estuvimos más cerca que la segunda, a Ajá. mi entender. O sea, yo sí creo que esa, al minuto 15 expulsan a Ireneo Sí. y nos hacen 2 goles muy rápido Sí. en lo que, Se en lo acomoda. que nos acomodamos ahí. Pero ya luego, la verdad es que, es más, todavía el Pelón Ochoa tiene una jugada al final Sí. para hacer el 2-1. Sí. Y el partido de vuelta, no salían ellos de media cancha. Sí, la verdad, sí, les pasamos por encima, sí, la cae el verdad. gol del Chucho. Sí, la verdad, yo estuve en la banca y la verdad se veía el equipo que en cualquier momento les podíamos dar vuelta a esto. Y aquí más en el universitario, todavía recuerdo la chilena La de chilena de Claudio Claudio que Suárez. saca Calero. Digo, desafortunadamente nos faltó esa dosis de De fortuna, porque también Calero era impresionante lo que sacaba. O sea, estaba a un gran nivel Y luego la jugada esa de Silvani, que la Sí, verdad la es que, verdad. digo, le pega el gol muy bien, pero pues Sí. para que la vuelva a meter, digo, Sí, a veces a lo mejor sí es que se le cuelga mucho a Daud, ¿verdad? Pero le la pegó muy verdad, bien. nadie se esperaba. No. Tampoco Daud podía estar pegado abajo del travesaño. Yo creo que estaba bien colocado y sorprendió, la verdad sorprendió. Y desafortunadamente pues ya no nos alcanzó y pues se fue esa final que iba a ser histórica, sobre todo por tantos años. Y creo que fue esa dosis que a lo mejor en los otros años que Tigres ya consiguió los títulos, que a lo mejor sí tuvieron, ¿verdad? Oye, ¿y luego te toca la segunda final? Sí, la segunda ¿Y ya eras titular en esa? Sí, sí. sí. sí, yo- ya. Sí, yo a partir del cuarto torneo del Tuca, o sea, ya prácticamente jugaba todo el torneo y jugaba hasta liguillas y repechaje. Nos tocó jugar repechaje con Santos, no sé si te acuerdas. sí. Liguillas contra Rayados, entonces ya prácticamente era titular. ¿Quién Y era de tu hecho- pareja? Perdón. Claudio. Claudio y tú Sí, eran ustedes. Claudio. Perdón. Tú jugabas por izquierda, ¿no, Hugo? Yo jugaba por derecha, Claudio por Y izquierda. Claudio jugaba Pero creo que en el 2001 Claudio se fracturó. Fue cuando antes del Mundial de... Claro. Entonces, Tibia y peroné, ¿no? Sí, entonces ahí ya jugaba yo con Oteo. con Oteo. Y ya cuando regresó Claudio, pues yo seguía participando y a veces Oteo lo hacía en lateral izquierdo. Entonces, pero ya el Tuca, ya prácticamente en su cuarto torneo, yo ya era titular. O sea, y sí, pues era joven, tenía 21 años. O sea, ya era. O sea, para mí sí era un logro hacer titular ante un equipo de Tigres que a veces se dice que antes que hoy es más difícil debutar. Yo creo que siempre ha sido Siempre ha muy sido. complicado. Y porque ahí también había figurones, como tú dices, en tu posición también. Pero Sí. tú, fíjate, te ganaste tu lugar. Poco a poco fuiste ganando más minutos. Un poco lo que dices, que el Tuca no daba oportunidades. Claro que siempre Sí. ha dado oportunidades. Sí. Y de hecho, ahí tú decías, pues sí, nos tocó finales o liguilla contra Rayados. Pues de hecho nos toca la liguilla sí. cuando también echan a Tuca esa primera vez, ¿no? Sí, Que- ahí me tocó jugar de titular, ya prácticamente era titular en ese equipo, pero habíamos tenido el repechaje con Santos, ya había tenido varias, ya había participado en liguilla, entonces ya era titular con el Tuca y pues ya sumaba muchos minutos, ya empezaba a ir a la selección sub-23, entonces sí, sí crecí mucho en esos dos o tres años. ¿Y te tocó estar con la selección mayor? Ahorita que tocabas ese Sí, estuve en la sub-19 y luego estuve en la sub-23 ahí en unas olimpiadas, me tocó estar con la Volpe. También con la Volpe pues, sí era un personaje, sí, pero la verdad sí era un genio. Pero sabía mucho Sí, tácticamente. no, la ¿no? verdad era impresionante lo que sabía. También me Muy tocó... cansados sus entrenamientos, ¿no? O sea, Sí, era muy mecanizado. O sea, la verdad, yo me recuerdo estando en la selección. Digo, mi primer partido en selección fue en el 2004, creo que me tocó ir con el EMPE. El EMPE también lo llamaron y yo debuté junto con el Emperador en ese partido contra Uruguay. Daba Forlán en ese partido. Entonces, fue mi primer partido en selección mayor y la verdad perdimos 2-0 y no sé si recuerdan, ese partido salió abuchado la Volpe, la aventaron de todo, vasos, la afición ahí en Chicago y yo dije, no, mi debut en selección se me hace que ya no vuelvo. Debut y despedida. Se me hace que ya no vuelvo. Aquí se quedó. Aquí se quedó. Entonces, después se vino la Olimpiada porque fuimos a la Olimpiada Atenas 2004 y nos llevó la Volpe y jugué la Olimpiada. Entonces,
Ya después de la Olimpiada, pues ya se vinieron partidos eliminatorios y ya la Volpe me siguió llamando, ¿verdad? Oye, pero regresando un poco a lo que decías de la segunda final. Sí. Digo, ya estaba Neri de entrenador. Sí, Neri. Y ahí tú ya jugabas de titular. Sí, de hecho, cuando perdimos la semifinal con Rayados, Ajá, que se va Tuca. Que se va Tuca, ganamos ahí en el Tecnológico, ganamos 2-1. Sí, pero habíamos perdido. Sí, habíamos perdido 4-1. Sí. Y recuerdo. ¿De Pasarela? Sí, fue de Pasarela. Y estando ahí ya en el estadio, pues ya me quedé con la camisa de juego y se le pidió a todos los jugadores que la firmaran porque ya se empezaba, sobre todo cuando perdimos el primer partido, ya se escuchaba mucho, ¿no? que Tuca pues, no iba a continuar. Y que iba a haber cambios. Entonces, digo, porque pues por el resultado, ¿verdad? Y por el clásico. Era la primera liguilla que contra Rayados, entonces sí era un partido que pues, sí dolió mucho. Sobre todo yo no creo que tanto a la directiva, sino a los dueños. Creo que ahí fue la decisión. Nos vamos de vacaciones y ya regresa Pumpido. Entonces, cuando llega Pumpido, también para mí, fue en el 2003 y yo tenía 22 años. Entonces, yo decía, yo vengo de jugar, ya soy titular, pero soy un entrenador nuevo, argentino, que no conoce tal vez el medio. Entonces, pues voy a empezar de cero y va a ser otra vez buscar un lugar, ¿verdad? Como cada torneo. Pero llegó Pumpido y desde inicio como que pues vio videos y sigue siendo titular con él y volábamos. Sí, la verdad que sí. Ese torneo. Sí, la verdad que sí, el 2003. Trajo a Cookie. Sí, trajo a Cookie, vino Mario Ruiz, entonces vino Regis. Vino Regis y luego estaba... Carlos Regis. Clever entraba de cambio. Clever, estaba Chucho, entonces... Saavedra y Mario Ruiz, que hacían pasadas por todos lados. Se silbaban, pasaba uno. Ahí va. Ya sabían, a él le tocaba la verdad. Entonces jugaba, era línea de 4, me acuerdo que era línea de 4, jugaba Briseño, Claudio, Omar, yo y Mario Ruiz. Portero Campañolo, contención jugaba Sancho, por derecha jugaba Irenio jugaba conmigo. Regis jugaba por izquierda y arriba Gaitán, ¿Y el Cookie? Gaitán y Cookie. Y Clever entraba. Sí, Clever. Entonces sí, la verdad que sí era... volábamos, hicimos 38 puntos, como 38 goles. Sí, nos ves, híjole. Sí, y teníamos una banca pesada, estaba el Chima Ruiz, estaba Oteo, Olalde, Clever, o sea, sí... Era potente el equipo. O sea, sí, muy. Y por ejemplo, a veces los comparamos con estos equipos y eran muy similares, o sea, porque nos gustaba tocar bien la pelota, entonces éramos ordenados, pero éramos muy ofensivos. Sí, y cuando nos íbamos arriba en el marcador, entraba, te digo, Clever los segundos tiempos y con espacio, no, hombre, volaba. Sí, yo me acuerdo que yo me concentraba con el Chima Ruiz, que fue mi compañero. Bueno, fui su compañero, la verdad que era un crack el Chima, era muy chistoso y aparte era un jugadorazo. Mucha clase. Y estábamos ahí a veces en las concentraciones antes de los partidos y ya me decía, bueno, vámonos a ver cómo salen los Galácticos. Por ejemplo, pues decía que era Gaitán, Cookie, Clever, Irenio, a ver cómo sale. Sí, a ver. Porque había partidos que íbamos perdiendo 1-0 y decíamos, no, ahorita medio tiempo le damos vuelta, metíamos 4 goles o 7 goles. No, había una confianza de ese equipo. O sea, porque la verdad sí volaba ese equipo. No, y sí, luego Javier y Mario pasaban todo el tiempo y por el otro lado... Sí, y pasaba. Sí, Mario siempre le silbaba. O Javier. Y ahí se pasaban silbando todo el tiempo. Y a veces nada más jugaba Sancho de contención, o sea, porque Irenio se iba. Irenio también se iba. Saavedra pues era el volante por derecha y se iba. Entonces Regis llegaba al área. Entonces luego decían que por qué me amoestaban tanto. Sí, entonces pues alguien tenía que pegar. Entonces la verdad Hugo no pegaba, Claudio no pegaba. Sí, ahí Sancho era el escudo de ahí del equipo. Y fíjate que a veces yo pues a veces veo videos y veo a Sancho. Y por ejemplo cuando llegó Sancho, o sea... Llegó a Suazua con lentes, con pants, con mocasines y lo dices. ¿Y qué? Y yo dice, ¿cómo va a jugar fútbol? Pants naranjas. Sí, entonces yo decía, y lo delgado, o sea, tú decías, y bueno, yo veía a Sancho con Pumas y pues de pelo largo, a veces se ponía así la colita, se hacía el cabello y
y volaba y ya lo ves acá en persona y yo decía, Es el mismo. Es el mismo, La entonces. tele engorda. pero yo siempre le digo a muchos jugadores, así compañeros, que cuando, y no porque esté aquí, sino siempre lo digo, cuando no estabas, se notaba su ausencia, porque, y si el Tuca siempre decía que era su jugador táctico, y la verdad sí, o sea, siempre estaba ahí parado enfrente de nosotros, entonces siempre era el que mantenía el orden y pues era, a veces cuando le hacíamos bullying ahí, en Suaza, yo decía, oye, Sancho no le pega de lejos, o sea, no hace cambios de juego, no la llega, le dijo, pero nunca la perdía, entonces, la verdad que era, cuando no estaba, sí dolía la ausencia. Sí se notaba mucho su ausencia, entonces, digo, no por algo, y no Gracias. porque esté aquí, jugó muchos años, pero pues era, pues ver a Sancho sí, Era un caso raro. Era crack, ¿no? No, Pues sí, hace ya poco, raro. ¿quién fue? ¿Te acuerdas? No, pues Lobos ahora salió en un fue podcast Lobos. que dijo, no, pues yo voy llegando. Y que dijo y que los lentecitos. Era el capitán, era el capitán. ¿Y quién chingados es el doctor? ¿O qué? No, era el capitán del equipo. Dije, no, ¿a dónde llegué? Ya de repente Sancho lo veía poniendo sus pupilentes porque no veía. O si ya de repente le daban un pelotazo, me acuerdo que estábamos jugando en un partido, ¿no? Y me Contra decían, Puebla. sí, me decía, no veo, y entonces, y era porque le Fue habían el de movido las el pelonas. pupilente. Fue el partido de las pelonas. Ajá. Que me dan un pelotazo. ¿Te acuerdas de Capetillo? Sí. Y entonces, pues no sé, o brinco con él y me pica y pues me quitó el lente. Sí. Y pues yo dije, ¿qué hago? No veía con un ojo, era imposible. Sí. Y no me lo podía poner ahí. Entonces, pues o me ponen en la banda o me sacan, le dije al Tuca. Y me dijo, no, quédate aquí en la banda y ahorita que acabe, pues te pones el otro en el medio tiempo. Pero te decía a ti, no veo en pleno juego. Sí, decía, Pues sí, es que no decía, veo. no O sea, yo ¿Y tú sí. cómo le hago? Entonces, pues sí era muy, era un caso, el Mi abuelo. Por eso compadre. también sí escuché cuando dijo Lucas que vio al abuelo, y también uno cuando llegó Lucas lo vio llegar flaquito. También, ¿verdad? Dice él. Con la rodilla chuequita. Medio chueco. Y yo decía, pues, ¿cómo? Viene de Europa. Hombre, no No, para el agarrarlo. primer güey. entrenamiento en fútbol, no, un crack. Yo dije, Para no, agarrarlo. Para agarrarlo, sí era. Y cómo le pegaba la pelota. Sí, o sea, No, y flaquito, una piernita. Sí, y sí, no, Lucas, sí era un crack también. Sí, o un sea. crack. Oye, bueno, retomando ya nomás, porque decían que ese equipo volaba. ¿Y qué pasó? O sea, al final no se logra. Pues fue la final. Otra vez con Pachuca, pero ¿por qué no se puede ganar esa final? No, pues también, o sea, siento que ese partido también estuvo medio parejo. Fue cuando la de Campañolo Sí, que abanica. Sí, ¿no? y sí, fue el primer gol, íbamos perdiendo 1-0 y lo 1-0. logramos empatar. Y luego Entra el bofo. entra el bofo. Y como jugó- Faltando 10 sí, minutos sí. y nos hace 2 goles. y goles ahí medio circunstanciales, que le queda el rebote, pero digo, el bofo también en ese momento Andaba muy bien. Muy bien y ya con 3-1, la verdad sí, era complicado, pero empezamos muy bien acá en casa otra vez, o sea, llegando, teniendo muchas oportunidades de gol, pero Pero siento que nunca estuvimos tan cerca. Bueno, será porque en la primera metió gol Chucho y nos pusimos a un gol. sí. Aquí como que nunca pudimos. Sí, porque nunca metimos, pero Metimos. siempre estaba ahí. Calero también sacó como 4 o 5 en el primer tiempo. Entonces, se vinieron las expulsiones. Creo que a ti te A mí, expulsaron. a Oteo, ¿no? A Oteo y a mí. Y a Irenio. Y No. a Irenio fue en la primera. Bueno, sí, no sé si No, también. Irenio también le Digo, dio a un mí fue al cabezazo, final. le dio un cabezazo a Chitiba. A Chitiba, sí, cierto. Ajá. Entonces, Pero a ti sí. te expulsan ya al final, ¿no? Sí, a mí me ya al calentó final, una ya tuya. yo voy ahí a. Y también recibimos reclamar. 3 expulsiones, no sé, creo que sí fue la. Pero ya fue al final, sí. Sí, entonces ya se hizo muy complicado. Metimos un gol ya último minuto, ganamos 1-0, pero ya era Pero sí, ya complicado. Y estábamos. con 8, entonces también se nos fue esa final. Y después también se vino los siguientes torneos y creo que seguimos compitiendo, pero Pero se vino un poco para abajo ahí el equipo, ¿no? Sí. Ahí ya nos costó más. Sí. Clever, o sea, se va Clever, ¿no? Sí, se va Clever. Se va A Clever. Veracruz, ¿no? Se va Irenio, ¿no? Irenio se fue a la América. Se fue a la América. O sea, ahí Sí. hay cambio de jugadores. Sí, o sea, hubo como muchos que ahí... cambios. Entonces yo también recuerdo con la época del Tuca, los primeros 3 años, pues normalmente era una base, o sea, eran Ujú. pocos los jugadores que salían. Después del 2005, ya era cambiar jugadores cada torneo, cambiar entrenador. Entonces, digo, Se perdió estabilidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros que Sancho, los que estuvimos ahí más tiempo, pues era cada torneo 4 compañeros diferentes, nuevos. Entonces, digo, a lo mejor puede sonar excusa, pero pues al final lo ves cuando Tigres obtuvo la época dorada, pues era una base que siempre mantuvo. Entonces, Sí, claro. yo creo que fue importante mantener una base, pero también la presión, sacar un título y
Y eran jugadores importantes, porque la nómina de Tigres siempre fue importante desde antes, no de ahorita, que a veces se dicen, hoy se paga mejor. Antes se pagaba igual, acorde a la época. A la época, ¿no? O sea, a lo mejor época. eran otras épocas. Sí, pero eran jugadores muy importantes, eran seleccionados los que llegaban aquí, entonces venían de ser campeones. Chucho era campeón de goleo, Sí, o sea, cómo no. y era un jugadorazo también. Entonces, Jugadorazo, con mucha técnica. con mucha técnica. Entonces, sí, no nos alcanzó y ya después hasta que llegó la época dorada. De hecho, decías de esa parte de continuidad. De hecho, Neri, pues nada más estuvo un año. Sí. O sea, Neri está ese torneo, sí. Y luego el siguiente, te digo que el equipo cae un poco. Y llega Leo. Y se va. Llega Leo, y también con Leo jugamos la primera Libertadores. Entonces, ahí llegamos a la liguilla. Y también el siguiente torneo le empieza a ir un poquito mal y sale. Y llega creo que... ¿Carrillo? No, Bato. Carrillo después. Llega Bato. Llega Bato y fue así como que estuvimos una época ahí media complicada. Regresa el Tuca solo 6 meses y no calificamos. Y se va Tuca. Y luego ya... Y yo ahí ya me voy. Sí, tú te vas. Es cuando llega Trejo. Llega José Luis Trejo. ¿Y tú seguías aquí? Sí, yo seguía ahí. Tú seguías aquí, o sea, sí, porque llega Restrepo. Sí, llega Restrepo, y yo me voy a Pumas, Tomás Campos, sí. Entonces, llegaron como también unos 8 jugadores. Sí. Y ese año fue muy malo. difícil. Sí. De hecho, fuimos a jugar contra Pumas, que tú estabas allá y nos metieron 5. Sí, bueno, de hecho vino el Barcelona. Sí, en la pretemporada vino el Barcelona, vino Boca, ¿no? O sea, tuvimos una pretemporada muy complicada. Muy complicada. Pues empezó el torneo, en las primeras 5 fechas empezamos bien, sacando resultados importantes, pero después se nos vino... Y fueron allá y les fue mal. Sí. Y luego Toluca y les fue muy mal. Sí, entonces ese torneo nos fue muy mal. Se fue José Luis Trejo. Y vino Carrillo. Llegó Mario Carrillo a terminar el torneo del 2006, sí. El año, y ya empieza el año 2007. Con la bruja. Sí, a mí me tocó. ¿Qué bruja? Es que Carrillo traía una bruja. Sí. Sí, pues, ¿Te tocó ir a una de esas? Sí, o sea, no sé si sea bruja, ¿verdad? Pero era así como que de las energías, ¿verdad? Bueno, mística. Mística. Y ya sí me tocó conocerla y pues sí era... ¿Y qué te decía o qué hacías con ella? Pues yo me acuerdo que una vez nos citó allá en un hotel y que era nos citó para leer nuestra energía y que... como que ver si eres positivo o negativo para el equipo. O sea, sí era una onda así media... Pues yo decía, pues esotérica, ¿no? Es así... Y solo la conocí una vez. Entonces, y que si la camisa tenía buenas vibras y malas vibras. Entonces si jugaba o no jugaba. No, era todo un tema. O sea, le ponía la alineación dependiendo de la pues vibra. No, o sea, pero que si esa camisa traía malas vibras, pues no... Sí, o sea, sí tenemos ondas medio raras. Sí. Y yo no me acuerdo que terminó el torneo en ese año 2006 y ya no continuó, ya él trajo su gente. Yo me fui a Morelia. Okay. De hecho, yo ahí regreso. A mí ya no me toca contigo porque ahí el que viene es Tolo. No, pero empieza el 2007 y empieza Carrillo. Porque yo me fui Empieza el año 2007 y yo estaba en Morelia y estaba Mario Carrillo. De hecho, me tocó enfrentar a Tigres yo estando en Morelia. Pero a ti ya no te tocó... O sea, ¿él acaba el torneo? Él acaba el torneo. Y se queda. Sí, en el 2005, haz de cuenta que termina. O el 2006, no, el 2006. Y tú te vas a Morelia. Sí, termina el 2006. En enero de 2007 yo me voy a Morelia. Y él continúa. ¿De préstamo? Sí, me fui prestado. Okay. Me fui prestado un año. Entonces ahí siguió Carrillo. Duró 6 meses nada más y llegó ya el Tolo Gallego, fue como en mayo del... Que ahí regreso yo, porque yo también me fui prestado un año a Pumas. Sí, tú regresas en el 2007, como en mayo tú regresas. Y yo regreso hasta el diciembre. Hasta diciembre del 2007. Okay. Para empezar enero de 2008. Okay. Ahí ya regreso yo con el Tolo Gallego. Con el Tolo. Sí, con el Tolo. Y ahí estuvimos hasta que peleamos el descenso, o sea, en el 2009. Ahí se empezó a complicar más. Sí, todavía más. Entonces sí, que nos salvamos en la última fecha. Ahí con ¿Te tocó Daniel? No, llegó Daniel Guzmán en el 2009. Yo en ese torneo me voy a Chiapas. Y él ya traía a su gente, traía a Ortiz, a Tahuilán. Traía al Tano. Sí, traía a mucha gente y yo ya me fui a Jaguares 2 años. Ahí estuve. Ahí ya te fuiste vendido. Sí, ya me fui para allá. Y pues sí, fue una época difícil para Tigres, ¿no? Pues a ti tocó. No, esa fue una época complicadísima. Sí. Fue cuando lo del Diablito y las peleas en la tribuna. Sí. O sea, fue Peckerman, o sea, Tolo, Peckerman, Daniel. Que de hecho cambia la directiva. Y de ahí regresa Tuca. O sea, sí, yo salgo cuando se va Peckerman también. Llega Daniel Guzmán y ya estuvo un año aquí, creo, Daniel Guzmán, y ya llega O sea, Tuca. te tocó Peckerman.
Que Sí. Peckerman estuvo los últimos 6 partidos, que nos salvamos en el último partido. Exactamente. Y luego él venía de regreso del avión y le cerraron las puertas, ¿no? Sí. De Suazo, ya no lo dejaron entrar. Ah, no supe yo. Sí, claro. Sí, yo también ya no continué, pero sí estaba el profe Peckerman y pues la verdad sí fue... Llegó directiva nueva porque Platícale. llegó... No, pues sí. O sea, él venía de regreso según él se iba a quedar. Sí, Y le dicen que no. ¿Pero por qué? Pues porque es cuando llega Daniel Guzmán. llega Santiago Sí. Martínez. Ah, sí. Y entonces Santiago Martínez traía a Daniel Guzmán, Sí. pero en teoría el que iba a seguir, porque a Peckerman lo habían contratado al final para salvarnos. Sí. Y creo que si nos salvábamos se quedaba Sí. Peckerman. Eso Sí, es lo que pero decían. si mal no recuerdo, en ese momento se empezó a manejar la versión de que a Tigres lo habían cedido a un grupo de Guadalajara que por eso llega. Digo, yo no supe cómo Santiago. estuvo, pero de Sí. eso decían. Pero Peckerman venía de vuelta y pues no lo dejaron entrar a Suazo. Sí. Y ahí es cuando entra Santiago que viene de Guadalajara Ujú. y entra Daniel Guzmán. Daniel Guzmán y es la época de Daniel Guzmán. Sí, yo ahí me Ah, voy, ya no me estás. voy a Jaguares. Ahí llegó Itamar y yo me fui Itamar. para allá. Y pues sí fue un año complicado pues, para Tigres. Y nosotros allá en Jaguares pues tuve 2 años y todavía me tocó jugar Libertadores con Jaguares. Entonces sí. ¿Y quién te tocó? Porque Jaguares tenía buenos equipos Sí, en ese tenía buenos momento. jugadores. Sí, ¿no? pues yo llegué y estaba Daniliño. Daniliño. Daniliño fue mi compañero. Neri Cardoso, Ah, Neri, claro. Gandolfi. O sea, sí había buenos. Ok. El Conejo Pérez también llegó junto a Jaguares. Entonces No estaba ¿Quién Cabañas, estaba de ¿verdad? entrenador? yo llegué y estaba el Flaco Tena. El Flaco Tena. Y después del Flaco llegó un profe argentino, Pablo Marini, Ah, sí. y luego llegó el profe Cruz. Y con el profe Cruz jugamos liguilla y jugamos Copa Sí, el Libertadores. profe anduvo bien ahí, Y ¿no? ahí en Jaguares le fue bien. Entonces, O sea que realmente, Hugo, es toda tu carrera en Tigres. Nada más sales, como dices, a Morelia, Jaguares. No, y y- correcaminos. Bueno, mucho pero el tiempo, Correcaminos ¿no? ya es de la división de ascenso. sí, ¿no? sí, yo estando en Jaguares, en 2011 terminó contrato y había la posibilidad de continuar ahí en el equipo, pero pues, obviamente terminas contrato y a veces si ya ahí tienes que negociar tu contrato, entonces ya a veces no, pues ya no era tan favorable. ¿Tenías representante Hugo o lo negociabas tú? En ese tiempo sí todavía tenía. Tenía Y representante. entonces yo dije, bueno, me espero para el draft para ver si sale algo. Y sí hubo 2 posibilidades para primera división, pero la verdad que te tiraban a matar en el contrato. en el contrato, o sea, y ya con familia, No, ya. yo decía, bueno, pues, sí, Tú ya sí, tenías 2 hijos, ¿no, Hugo? sí. Entonces yo decía, si me voy para allá, mejor me quedo aquí en Jaguares y negocio el contrato y ya tengo 2 años y pues peleo por un lugar para jugar y ya no me muevo. Entonces, y al final pues dije, no, pues aquí me quedo. Entonces ya el siguiente día cuando era el draft era el de la primera A en aquel tiempo que había ascenso. Y la verdad me hablan de Correcaminos, me habla el Negro Almirón, que era el entrenador de Correcaminos, y me dice, oye, ¿cómo ves? Quiero que vengas, es un proyecto para ascender, me voy a reforzar. Y pues quieras o no, después de 12 años en primera, pues bajar y te pega de cierta manera en el ego, y no, es que cómo voy a bajar, y mejor me quedo aquí. Y me dice, no, ven, vas a ser importante y vamos a pelear el ascenso para regresar. Y a Correcaminos Primera. siempre le invertía, Sí. ¿no? La verdad. Sí, entonces yo la verdad dije, híjole, no, pues deja pensarlo, ¿verdad? Deja pensarlo. Ya ves que tenías todo el día ahí para... Todo para el día estabas defender, ahí, a ver si salía para algo. defender. Entonces ya me habla ahí mi representante, me dice, oye, pues es que te quieren acá, ¿cómo ves? Le dije, es que yo no quiero ir para allá, mejor me quedo aquí en Jaguares. Y me dice, bueno, lo que tú decidas. Y entonces ya alguien que estaba en el equipo directivo de Correcaminos me habla y me dice, oye, queremos que vengas, ¿cómo ves? Ofrecemos esto. Y ya le digo, no. Entonces ya me dice, bueno, ¿cuánto quieres ganar? No, pues esto. Yo le digo, yo estaba con mi esposa, le digo, no, hombre, pues, Ni me lo van a dar. Ni me lo van a dar, le digo, pues ¿para qué? Entonces le digo, para quedarnos aquí, no, pues pasan las horas y ya me hablan, no, que sí, yo dije, ¿y ahora? Ahora ni voy a decir que no. Y ahora, y entonces dije, bueno, pues yo le decía, bueno, pues vamos por 6 meses. Por un lado te quedaba más cerca Sí, otra me vez queda, de Monterrey. sí, me queda ¿no? muy cerca de Monterrey. Entonces le digo, bueno, vamos por 6 meses y buscamos regresar a primera. Ahí buscamos sumar minutos y tratar de hacer bien las cosas ahí en la liga de primera. Entonces llego al Correcaminos y el primer torneo quedamos campeones. Entonces,
me dice la directiva, oye, Pero no había... sí había ascenso. ¿Sí había ascenso? Sí. Pero tenías que Eran jugar dos los 2 temporadas. torneos Sí, sí. y luego campeón Sí, de campeón. Sí, nosotros de hecho fue cuando Tigres quedó campeón, o sea, fue en el 2011, en diciembre Ok. del 2011 Tigres quedó campeón con el Tuca. Sí. Yo quedé campeón un día antes. Con Ok. Colombia. Yo llegué, entonces quedamos campeones y me dice el directivo, oye, no te vayas, porque vamos a pelear, o sea, mínimo la final de ascenso. La vamos a pelear el próximo año. Y yo, es que hay una posibilidad. Y no, continúa. Nada más habías firmado 6 meses. No, era un año, pero con Ah. opción de irme a los 6 meses, Ok. porque había una cláusula y había una oportunidad de moverme. Y luego me dicen, ¿Quién no, era la oportunidad? Sí, pues. creo que era Puebla o San Luis. O Ok. sea, Ok. a ver, así, algo así, no, la verdad no recuerdo bien. Pero sí, ya había platicado y yo estaba, dije, no, pues regreso a primera y pues otra vez a estar ahí en el escaparate, ¿verdad? Donde todos queremos estar. Entonces me dice, no, pues quédate. Y yo, pues me trataron muy bien 6 meses. Y dije, bueno, me voy a quedar los 6 meses para jugar la final de ascenso y pues por ahí ascender y pues ya ascendemos y ya me quedo aquí. Y me quedé, o sea, ya me quedé. ¿Y quién gana la otra? En ese torneo, jugamos liguilla, el segundo de ese torneo, llegamos hasta semifinal. Jugamos contra León. Y León. Y León quedó campeón. Entonces los íbamos a Con volver Matosas. a enfrentar con Matosas. Entonces, y asciende el León. sí, entonces la final de ascenso fue contra León. La verdad tenía un equipazo. León fue cuando estaba Urbano, Darío. Loboa, el Loboa, Chapito, Gulli. El Chapito. O sea, Gullit. Mascorro, o sea, la verdad sí era Gullit el Gallito. antes de llegar a selección. Sí, el Gallito Vázquez. O sea, El Gallo. No, traía un equipazo. sí, era un equipazo. En la final de ida de ascenso les ganamos, íbamos 2-0. Tuvimos para meterles 4-5, o sea, la verdad. En Victoria. En Victoria. Porque cerraron allá. Porque Sí. ellos O sea, la verdad les pasamos por encima. León estaba invicto en esa temporada, les pasamos por encima y el portero sacó como 2, fallamos como 2 y al final, último, faltando 5 minutos, nos meten el 2-1 y dices, pues ese gol es como que, bueno, uno que fue futbolista y que estuvo ahí, dices, ay, o sea, sí te pone nervioso. O sea, sí te pone nervioso, sobre todo por lo que íbamos a enfrentar en León. Allá en León, que aparte era una plaza bien complicada. Sí, era Siempre ha muy sido complicada. una plaza- Entonces, una plaza que pesa y allá fuimos a León. Los primeros 15 o 20 minutos bien, tuvimos una oportunidad de gol y de repente se nos vinieron y nos pasaron por encima. Los que perdonamos nosotros acá, nos los Ellos metieron metieron todo. y ya León ascendió y pues ya después te das cuenta de lo que era el León, ¿verdad? Porque fue bicampeón. Pero... Oye, y luego se te acaba ya el contrato. Sí, se me acaba el contrato. Yo ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya vámonos para Monterrey. Yo me traje todas mis cosas, ya mis hijos, pues ya terminé el contrato, ya hay que buscar acá, seguir una oportunidad, a esperar el draft, tanto de primera como el de la primera. Y faltando, no sé, en las vacaciones me habla nuevamente de Correcaminos, me habla un directivo y me dice, oye, queremos que regreses, vamos a reforzar el equipo, vamos a invertirle, vamos a remodelar el estadio para buscar otra vez estar peleando. Y fue cuando llega el Chelis. El Chelis llegó y trajo como 10 jugadores, entre ellos Felipe Ayala, llegó Nicolás Olivera, o sea, sí llegaron jugadores, Daniel Osorno, o sea, llegó, o sea, la verdad sí le invirtieron ese torneo y en ese torneo pues ya me dijeron, no, pues regresa y regresé ahí al Corre, me hicieron contrato más largo, me compraron, o sea, arreglaron con Jaguares para que yo ya perteneciera acá a Correcaminos y entonces pues ya esos 6 meses se hicieron 6 años. No, pues toda una vida. Güey. Sí, entonces... ¿O después de Tigres fue donde más estuviste? ¿O? Sí, en Tigres estuve 9 años. Y luego Correcaminos 6 años, entonces 2 años en Jaguares y 1 año en Morelia. ¿Y ya no estuviste cerca de ascender? O sea, en esos sí, después, cuando en ese tiempo, esa temporada con el Chelis, fue cuando regresó la Copa MX, que nos tocó jugar la final, la Copa MX, la perdimos en penales con el Chelis. Después hubo cambios en el equipo, llegó Joaquín del Olmo, fue mi entrenador, ahí peleamos una semifinal, después llegó Omar Arellano, jugamos una final, la perdimos contra la contra Tecos, Okay. Perdíamos una final y ya los siguientes 3 torneos, pues en semifinales siempre nos quedábamos, pero pues, sí fueron... Pero siempre estaban peleando allá. Sí, siempre estábamos peleando para ascender y ya terminó los 6 años y te retiras ahí. Sí, porque también el equipo allá también es muy tema político. El equipo, el gobierno estaba involucrado junto con la universidad. ¿No?
cambia el partido de gobierno, entonces cambian los intereses, cambia todo, entonces ya es como que, pues digo, nosotros no teníamos nada que ver en temas políticos, pero pues eras parte de esa administración y se termina el contrato y ya decidí pues ya retirarme a los 36 años. Oye, Hugo, ¿y luego qué estudiaste para entrenador? ¿Hiciste el curso? Sí, durante mi estancia aquí en Monterrey hice el curso de entrenador junto ahí con... Ahí en Facpia. Ahí en Facpia, ahí con el Conejo. El Conejo ahí fue los que nos graduamos. Ya me retiré. Cuando ya me vine a Monterrey, estuve ahí en la UDEN, una tercera división, ahí con ¿Pepe Treviño? No, Pepe Treviño, con el Chagui Jiménez. Con el Chagui. El Chagui me invitó ahí a ser auxiliar. Después me fui a Reynosa, ahí una segunda división. Y hace poco, unos 4 meses, estuve en aquí una tercera división en Apodaca. Ahí había una segunda y una tercera división. Y yo estuve en la tercera 1 año desde todo el torneo. Y pues fuera mi primera experiencia así como titular, o sea, como entrenador. Y digo, la verdad, batallé bastante. Obviamente una tercera con muchas carencias, pero la experiencia pues sí fue importante y pues uno tiene que tratar de prepararse, aunque es complicado. La verdad, el medio del fútbol es un círculo muy cerrado, donde las posibilidades o las oportunidades son pocas. Se vuelve... Entonces, pues ahí tratando de alguna oportunidad que se dé. Luego también estuviste en la UDEM, ¿no? ¿Hubo entrenador o algo así o no? En la UDEM fue de auxiliar. De auxiliar. De auxiliar, de ahí de una tercera. Entonces ahí anduvimos un poquito en el fútbol y pues ahorita actualmente pues esperando a ver si sale alguna oportunidad. Ya ves que a veces aquí en Monterrey ahorita ya se abrieron muchas terceras y segundas. Pero sí te gusta eso de la entrenadora, la verdad, o sea, eso es lo que quieres. La verdad siempre era auxiliar y ahora que dirigí pues sí me gustó. Sí me gustó y es otra presión, ya eres como responsable, aunque sea una tercera, pues obviamente también los resultados te juzgan, también te cuestionan. Como todo. Y quieres ganar, ¿verdad? entonces, pero pues, ojalá y se dé una oportunidad. Vas a ver que sí. Y pues así es esto del fútbol, pero pues, obviamente tiene que estar uno activo, estar ahí en el ojo del fútbol, porque se van olvidando y va pasando la temporada de cada jugador y es complicado encontrar sobre todo trabajo. Sí, alguna oportunidad. Pues ojalá llegue, mi querido Hugo. Sí, la verdad. Fuerzas básicas, pues ahí está Hugo. Si no, aquí hay podcast, te podemos invitar. Los días, el día que quieras. Y entonces, pues ahí vamos a buscar una oportunidad y pues muchas anécdotas que te deja el fútbol. Ahorita me estaba acordando de sobre todo lo que me preguntaste de lo de Hugo Sánchez. Ajá. Después cuando me tocó ir a la selección con la Volpe, pues la Volpe era... sí, pues aparte le había metido el gol de chilena Hugo y siempre tenían pique. Estando en la selección, pues te traían el pique siempre. O sea, yo durante mi estancia en selección mayor, pues me tocó ir a Copa Confederaciones y estar en eliminatorias y pues siempre quieras o no, Hugo Sánchez ahí se aventaba los comentarios porque pues era su rival, la Volpe. Y aparte que Hugo pues ya no siguió su proceso mundialista cuando fue entrenador y o sea, la Volpe lo dejaron los 6 años, entonces con mayor razón, los 4 años, perdón, con mayor razón pues era complicada esa relación en ese tiempo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fuimos a un partido allá, una eliminatoria y la Volpe siempre, sus pláticas eran muy cortas. Era muy rápido porque la verdad trabajaba en la semana y trabajaba muy bien. Y entonces ya la plática era de 10 minutos. O sea, ya sabías lo que tenías que hacer. Sí, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces, pero siempre llegaba y daba la alineación y ya. Se ponía en el pizarrón y empezaba, no, Osvaldo Sánchez. Y luego inicia, no, Rafa Márquez. Me acuerdo que estaba Rafa Márquez. Y luego jugamos con línea 5. Carlos Salcido y luego aquí de líbero me puso Hugo Sánchez. Estaba viendo el pizarrón y de repente voltea a verme. Le hace, Hugo Sánchez, soy un boludo, te llamas Hugo Sánchez y te traigo la selección. O sea, hombre. Dice, la verdad soy un boludo, ¿cómo te voy a traer selección, Hugo Sánchez? ¿Cómo te tengo aquí? Y pues todos se rieron. Todos sabían del pique que tenía. Pero entonces pues sí era gracioso cuando él daba la alineación y decir Hugo Sánchez cuando era su rival deportivo y sobre todo que en esa época pues, sí, traía mucho pique. Sí, tenía mucho pique, pero era una anécdota que siempre... Y no te cambió el nombre, una popa, no decir Hugo Sánchez. Pero todo sí... El innombrable. Pero sí, entonces sí era una anécdota que tuvimos con la Volpe. Pero la verdad, pues, sí, son de esos entrenadores que te marcan, ¿verdad? Como Tuca. Y ahora que se nos fue La Puente, que también. Que también lo tuvimos, también Sancho. También.
era un personaje también. No, y la verdad, mis respetos, Manolo. Sí, un señorón. Un señorón. Y era un entrenador que sus ideas eran muy claras, muy sencillo. ¿no? O sea, sí, muy sencillo, muy práctico, muy claro, sí. muy educado, Sí. hablaba muy bien, la verdad. Sí, la verdad, tipazo, siempre Manolo. sería hasta para afuera que era así. No, la verdad. Sí, y la verdad, pues mucha experiencia y nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de ser dirigidos por él y la verdad que es una lástima, ¿verdad? Que ya no esté, Sí, pero pues un legado Muy que grande. deja en No, el fútbol no, es no. impresionante. Oye, Hugo, ya para terminar, ¿algún jugador o algún técnico? Hay muchos, pero que te acuerdes de algún que sea cabalero, alguna cábala que decías, no manches, en tantos años. Pues sí, güey, Tanto pues el Tolo, técnico. güey. Pues el Loco Abreu creo que sí nos tocó una pretemporada y sí, yo creo que nunca he visto... Pues me quitó el número para empezar. Sí, te quitó el número y luego se sentaba en el avión, tiene que ser el 13 o ¿Tenía que ser Todo qué? tenía que ser el 13. Sí, o sea, sí era... Ah, ¿o en el La asiento placa, 13? la placa, de, Sí, la o placa sea, de su coche terminaba en 13. El número de teléfono creo que Sí. también terminaba en 13. O sea, sí era... Mi- sí era- Le quitó el número. Mi número me lo pidió y me dijeron, oye, fue el único año que no jugué con el 13, fue ese año que regresé. Y el Tolo me dijo, oye, pues, viene loco. Y pues él, si quiere, él sí usa el 13 por cábala. Le dije, no, mientras meta goles me vale. Ajá. Yo no lo uso de cábala, yo porque con ese debuté me Sí, quitó pues el 13. sí. Y fue mi compañero de cuarto, loco. ¿En serio? Y la Sí, la verdad, verdad que sí, tipazo, bien loco, pero... Sí, pero la verdad. sí. Y ahorita que es de entrenador, pues digo, está haciendo carrera y le está yendo Le muy está bien. yendo bien, Sí, inició bien. entonces pues, sí era muy caballero y pues muchos argentinos, la mayoría de los argentinos son así a veces. Bueno, el Tolo hasta usaba Tolo. la camisa roja. Sí, o sea, Acuérdate ¿Era el que no lo saludaba? No era él, ¿va? No, ese era Carrillo, ese era según Carrillo, yo. era Mario Pero Carrillo. no, el Tolo usaba camisa Sí, roja, era- sacó una camisa roja porque él, pues, de los equipos que venía de Toluca, y él usaba el rojo, por eso se puso él la camisa Sí. roja, o sea, no usaba los colores de Tigre. Sí, nosotros entrenábamos en Suazo y siempre traía camisa roja. O sea, Sí, sí, sí. o sea, sí era Era muy caballero. muy caballero y pues era también era muy caballero y sobre todo pues, también era una figura, ¿verdad? Pues había sido campeón en Argentina, en México. Sí. Pues también era un personaje, la verdad que también era un personaje que yo me acuerdo mucho cuando platicábamos la otra vez con Mario Ruiz que le tocó dirigirlo, que nos tocó, íbamos a enfrentar a Pachuca, creo, y que le dice dice el profe Tolo, oye Mario, te va a tocar Damián Álvarez, si él no sale para la derecha, pues sale para la izquierda. No, pues ¿para dónde más? Pues ¿para dónde más? No, pues ¿dónde más va a salir? Pero entonces, sí era... Se la puso fácil. No, muy estratega ahí. Sí, y me acuerdo mucho porque Mario Ruiz también era, nos contaba muchas anécdotas. Sí, y era muy también ahí elocuente, con el Mario. abuelo también sí, no sé, pues se le hacían mucho bullying al abuelo. Y luego cuando estaba, no sé si te acuerdas, el Kikín y El Kikín. y el gringo Castro era pesadísimo. El gringo Castro, me agarraban ahí. Sí, o sea, sí eran muy pesados. Y sí, llevaban muy pesados. Sí Yo se aguantaba. Sí, aguantaban, pero sí era O sea, eras el capitán, hermano. Sí, era el capitán pero pues... Nos creo llevábamos que- bien. Sí, la verdad que era un buen grupo. Lástima que no... Que no se dio. Cuajó Los el resultados campeonato. sí... Digo, aquella vez que estuvimos cerca de estar y pudimos haber roto esa racha de campeonatos, que después llegó en el 2011, bueno, y a Sancho que le tocó ser multicampeón ya como directivo y pues a uno que los conoce y que estuvo con Miguel, con Tuca, con Sancho, con Carlos Muñoz, pues le da mucho gusto que fueron históricos en el tema directivo y que Claro. y pues es algo que nadie se les va a quitar, ¿verdad? Totalmente, Hugo, pues te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de estar aquí con los amigos de Minuto 13. Te pedimos que inaugures el nuevo balón. Ya llenamos, vamos a hacer una dinámica para regalar el anterior que ya tiene lleno de firmas y ahora vamos a empezar con este. El primero va a ser Hugo Sánchez Guerrero, ¿verdad? Hugo Sánchez Hugo Sánchez Guerrero y Guerrero. sí, sí, muchas gracias y la verdad me da mucho gusto que pues esta nueva tendencia que hay en los medios de los podcasts y sobre todo que estén innovando y sobre todo que aprovechen estas oportunidades que aparte a nosotros nos sirven, ¿verdad? Como un Claro, escaparate para el que Por nos vea supuesto. y sobre todo que nos tengan en el radar, ¿verdad? Claro. Que No. aquí estamos, que todavía queremos Sí. mucho el fútbol y sobre todo esperando pues, alguna oportunidad. Y esta es tu casa y Sí. cuando quieras, Hugo, más adelante, pues para que vuelvas a venir y siempre vas a ser invitado. Ya con
con un puesto, ¿verdad? De entrenador en algún equipo. Vas a ver. Si Dios quiere, y sobre todo pues, a Alex, que ya muchos años. Como, me porté bien contigo. Yo nunca. Me estás sorprendiendo porque eras de muy pocas palabras. O sea, te entrevistábamos, decía 2 palabras. Con él sí te portaste bien. Sí, con él siempre me porté bien. No, yo veía el cuerpo de perro venir y decía, no, con este sí no me mete. Pero sí, Hugo hablaba bien poquito. No, hablaba bien poquito. Pero sí, habla bien. No. Pues es que la verdad, sí, creo que mi personalidad siempre fue así y a veces confunden, ¿verdad? Que te dicen, no, es que no sientes los colores y que gente con más sangre. Pero pues yo tuve entrenadores que fueron pues, guerreros. Tuve a Félix Cruz, estuve al profe Leo Álvarez, a Bato, estuve a Hincapié. Y la verdad, Nain me dijo, no, tienes que tirar patadas. O sea, ni Tuca, o sea, Tuca con su personalidad nunca me dijo. Pero no necesitabas, porque tú, la verdad, eras tiempista y tenías muy buena técnica. Entonces, pues, tú lo que le dabas de salida y eso, pues, no necesitabas dar patadas. No se necesita. La verdad, y aparte me arroparon bien ahí los jugadores. O sea, entonces tenía un sauteo para dar patadas. Sí, entonces, y por ejemplo, el Empe también era muy tranquilo, o sea, pero también tenía una clase. También. Entonces, pues, sobre todo que fue bien arropado y pues a Sancho que lo conocí muchos años, conocí a su familia también. Compartimos mucho tiempo el vestidor, Libertadores, entonces pues, siempre es un gusto estar nuevamente aquí con él y que les vaya muy bien todo esto que gracias, Hugo. Gracias, pues como Hugo, dice Toño, bienvenido. aquí es tu casa. El día que quieras regresar como entrenador o el día que quieras venir a platicar lo que quieras, a ver si te damos rating y el señor no nos da tanto rating. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias y pues aquí estamos a la orden. Bueno, pues nada más invitar a toda la gente si anda buscando dónde grabar un podcast o trae alguna idea que quiera desarrollar, pues venga con nuestros amigos de Podcast On. La verdad tienen muy buen equipo, tienen 2 sets. Usted puede escoger en cualquiera de los 2 sets dónde grabar y los puede buscar en la página de internet www.podcaston.mx. Ahí mándeles un mensaje, un WhatsApp y con gusto se van a poner en contacto con ustedes. Y también recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como El Minuto 13. Todos los jueves, 9 de la noche, un episodio nuevo. Nos vamos, abuelo. Nos vemos, Balita. Gracias, Hugo. Gracias. Saludos. INASA, especialistas en material eléctrico y automatización, presentó